Módulo 2, semana 1. Inyección de combustible EFI GDI. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Objetivo: cómo diagnosticar el módulo de la bomba de combustible con ECU de velocidad variable, módulo FPDM de Ford. Este sistema también lo tiene aplicado General Motors, Toyota, Hyundai, Kia y otras marcas. Las señales del módulo FPDM accionan las velocidades del motor eléctrico de la bomba de combustible FP. La bomba eléctrica de combustible tiene velocidad variable y se usa en la inyección de combustible indirecta CEFI y la inyección directa de combustible GDI. Generalmente en el diagnóstico de la bomba eléctrica de combustible se involucran dos elementos: el elemento eléctrico y el elemento hidráulico. En el primero está la medición de voltaje y la medición de amperaje. En el segundo, la medición de presión y la medición de caudal. Un ejemplo de señales en el módulo FPDM de Ford en el sistema de inyección de combustible CEFI de un Ford Fiesta 2012. Observemos en el diagrama el plano del Ford Fiesta 2012. Sensor de presión de riel de combustible FPR. Tiene tres señales: señal FPR y la señal de alimentación de voltaje referencia y la señal de retorno. El módulo FPDM de la bomba de combustible tiene dos señales: FPC, señal de control, y FPM, señal de monitoreo y diagnóstico. La bomba de combustible tiene dos señales: señal positiva de alimentación FP y señal de retorno a masa. En Ford se utiliza un componente llamado switch interruptor de corte de combustible de inercia, IFS. En el motor Fiesta 2012 este elemento se eliminó y se puso como un programa dentro del módulo de control del airbag. Ahora veamos en un Ford 150 2008, donde el módulo FPDM está registrando los códigos de falla en la PCM de P01191, P1233 y produce los efectos de un motor con arranque difícil o no arranque, pero presenta chispas en la bujía. Sin embargo, la presión en el riel de combustible es baja. El módulo FPDM se ubica en la parte trasera de la caja del Ford F-150. Generalmente un daño recurrente en la Ford F-150 5.4 litros 2008 es que el módulo de la bomba de combustible de velocidad variable FPDM sufre un fenómeno químico llamado electrólisis. Esto se provoca entre la base de aluminio del módulo y el chasis de hierro. Observemos ahí una base del módulo con electrólisis y se ve exactamente dónde está ubicado el módulo FPDM: en el travesaño del chasis izquierdo, entre la llanta de repuesto y debajo de la caja. Por ejemplo, si el código de falla es el P1233, acuérdense que esto es un código Ford por P1, indica un sistema de combustible desactivado.
La PCM revisa el circuito de monitoreo al módulo de la bomba de combustible FPDM y revisa los pulsos modulados FPC, las posibles causas y los efectos. Los efectos generalmente es check engine encendido y el motor no arranca. Y las causas son varias. Entre las causas se halla la falla o la causa raíz del problema, entre los que se encuentra el interruptor de inercia de combustible, el circuito a tierra abierto al módulo FPDM, el circuito de alimentación BPWR abierto al módulo FPDM, el circuito de alimentación en corto al módulo FPDM, el circuito FPM monitoreo abierto o en corto del circuito, o el módulo FPM dañado. Finalmente se llega por descarte a la PCM dañada. Generalmente un técnico o alguien que trabaja en el diagnóstico de control electrónico de motor debe tener una lógica de diagnóstico. Yo les presento la siguiente lógica de diagnóstico para que ustedes la estudien. Esta lógica de diagnóstico es mía, pero sin embargo cualquiera puede obtener un método de diagnóstico parecido. El mío funciona en base a cómo funciona y efectos y síntomas. El cómo funciona le permite al técnico o a la persona que está diagnosticando saber el trabajo que hace el componente o el sistema, y las causas y efectos le permite al técnico saber cuáles son las posibles causas o la causa raíz y los efectos que producen. Estas causas raíces ya están estudiadas, y los japoneses lo llaman causas raíces de Ichikawa y los americanos lo llaman proceso lógico diagnóstico. Esto viene de los procesos de causa-efecto de calidad. Entonces, por ejemplo, de diagnóstico sale dos procedimientos. Uno, si no hay códigos, entonces se produce una falla que puede ser intermitente o una falla constante. Dos, existen códigos de fallas. Cuando existen código de fallas es muy sencillo, porque usted con el código de falla, como el que les acabo de decir, existe un paso a paso y usted resuelve lógicamente ese paso a paso. Dentro del paso a paso usted puede encontrar un boletín técnico entregado por el fabricante. Inclusive los que tienen acceso a alguna comunidad online o han pagado suscripción, la comunidad online les puede orientar. Y cuando hay falla intermitente, uno debe construir el paso a paso lógico en base a cómo funciona, y en base a esto usted halla la causa raíz y la causa raíz le lleva a la solución. Esto es un proceso de eliminación mucho mejor que el quitar componentes y reemplazar. Eso se llama proceso de eliminación. Por ejemplo, una fuente de información multimarca para los talleres es Identifix. Hay que pagar suscripción para esto. O usted puede entrar a los boletines técnicos a través de la NHTSA. Esto es la empresa de gobierno, por decirlo así, la entidad de gobierno que controla el transporte y los vehículos en los Estados Unidos. Allí aparecen todos los códigos de todos los boletines técnicos. Por ejemplo, aquí están todos los boletines técnicos de la Ford 2010. Y están todos los sistemas. Por ejemplo, dice que hay 673 registrados, 273 casos de fallas, pero solamente hay un recall, o sea, un boletín técnico. O sea, la gente entra aquí y registra, no, tengo un neumático que se le abrió y lo registra, o tengo y van registrando los números que ven ustedes ahí. Por ejemplo, neumático 13, quiere decir que hubieron 13 quejas o 13 fallas. Rueda 6, hubieron 6 casos de falla. Sistema eléctrico en la parte de arriba 136. En total son 673 quejas colocadas o fallas colocadas en la entidad. Y Ford solamente ha sacado un boletín técnico de llamar a los clientes para reemplazar algún componente.
Esas páginas que acabo de decir son gratis. Esa página que acabo de decir, vuelvo y repito, es gratis. Ahora veamos las señales del módulo FPDM de velocidad variable del sistema de inyección secuencial indirecta en la Ford F-150 5.4 litros 2008. Este es un plano eléctrico tomado de la Ford Motor. Pues observen los componentes. Está resumido el planito. Es un diagrama parcial. Entonces se ve el interruptor de inercia de combustible, el conector 282 pin 2, conector 282 pin 1, y se ve la PCM, FPM, conector C175B30, FPC, conector, el mismo conector pin 62. Y el caso que nos corresponde a tratar está el módulo de la bomba de combustible, 6 pines, 1, 6, 3, 4, 2, 5. Y la bomba de combustible con el conector C4374, 2 pines también. La alimentación llega a través del interruptor de inercia, voltaje positivo. Y la computadora FPDM aterriza masa de chasis conocida como G401. Tiene un blindaje de protección para interferencias de ruidos o corrientes parásitas. La PCM y el módulo FPDM se comunican por 2 cables. Las señales FPC de control y la señal FPM de monitoreo diagnóstico. Y la bomba de combustible recibe alimentación del módulo FPDM positivo y cierra a masa al mismo módulo por FP negativo. Observen ahí en el gráfico. Ahora identifiquemos los pines del conector del módulo FPDM. Ok, el pin 1 y 6 son las señales de control que van entre la PCM y el módulo de la bomba FPDM. También se ven las 2 masas, la masa de retorno pin 2 que hace la bomba de combustible, y se ve el pin 3, la masa de chasis que hace el módulo FPM a chasis. Se ve la alimentación que viene por el pin 5 del switch de inercia y la señal de alimentación AFP por el pin 4 a la bomba de combustible. Es importante reconocer el conector y las señales que entran. Esto solamente se puede hacer utilizando el manual de diagramas. La otra forma es que usted ya conozca el sistema. La ubicación del módulo FPDM de velocidad variable en AF 150 5.4 litros 2008 se ve en el diagrama de ubicación. Todos los diagramas de fabricantes son diferentes. Este es el de Ford porque estamos tratando el caso de la Ford 150 2008. Observen el arnés que está resaltado en rojo. Ahora observemos la entrada de voltaje hasta la bomba desde el interruptor de inercia de combustible IFS. Está en el costado derecho, panel B, en la puerta de pasajero. Observe el ruteado del arnés. Ok, esa es la forma de tener conocimiento de cómo va a ser la medición de cableado en caso de que sea cableado. Yo les confieso que la mayoría de los problemas que se presentan en los vehículos son contactos de conectores, pines, mal contacto de pines llenos de óxido o de sulfato, o cableados en cortocircuito abierto. Ok, para llegar al módulo de la bomba de combustible, el módulo de velocidad variable FPDM, hay que desmontar la rueda de repuesto.
Una vez desmontada la red de repuesto, usted tiene acceso al módulo FPDM en la Ford 150. Cuando se cambia el módulo FPDM de velocidad variable por casos de electrólisis, uno debe limpiar el chasis con una lija y pintarla de anticorrosivo negro para que no se note. Y la base del módulo FPDM se debe limpiar y echarle un protector. Actualmente el módulo FPDM lo venden con dos tornillos aislados. O sea, no hace contacto directos con la base, sino la masa se la hace a través del tornillo. Pero sin embargo este módulo tiene un cable a masa de chasis directo. O sea que si le hace un aislante no va a provocar fallas por masa de chasis. Generalmente cuando uno mide los pines en el módulo FPDM, uno debe desconectar el módulo FPDM y dejar conectado la PCM del motor. Por ejemplo, vamos a hacer una serie de mediciones en los conectores. Primera medición con el voltímetro, el conector 433 pin 5, desconectado del módulo FPDM, midiendo voltaje de alimentación en coeo BPWR a masa de chasis por el pin del conector C433 pin 3. Ok, observemos cómo es eso. Parece muy complicado, pero es muy sencillo. Se muestran el pin 3 y 5 la alimentación y 3 la masa de chasis. Observemos. Ok, mire. 6x5, como está conectado el switch y usted está conectado el módulo PCM y está desconectado el módulo del FPM y el switch pasado, el interruptor de encendido de motor, esto se llama coeo. Le entra alimentación en unos 20 segundos aproximadamente por 5 y usted lo puede leer en esos 20 segundos el voltaje de batería a masa de chasis. Entre 5 y 3 es la lectura. Entonces usted debe hacerse una pregunta lógica: ¿recibió el BPWR igual a 12 voltios? Y la respuesta es sí, está bien. Si no recibió 12.3 voltios, 12.6 voltios, el circuito BPWR de batería B positivos tiene alguna interrupción, uno debe usar el diagrama eléctrico y empezar por el interruptor de inercia y buscar el posible circuito abierto o la posible caída de voltaje o cortocircuito. Veamos cómo es eso. Si tuviéramos un manual de cableado, iríamos al manual de cableado. Aquí les hago el resumen del manual de cableado. Usted ve en la caja de fusibles que se llama en la Ford 150 CBJ, caja central de fusibles, la alimentación en la condición del interruptor de encendido en posición run y start. O sea, en coer arrancando y en coer o coeo en run. Entonces viene alimentación a través del pin 86 y esa alimentación cae a chasis. Inmediatamente ese voltaje que viene de la switchera activa el relé y cierra el circuito por 3087. Al cerrar el circuito llega alimentación al conector por el pin 5, o sea, conector 433 pin 5. Ok, observen. Esa alimentación tiene que cerrarse desde el módulo a chasis por el pin 3. Ahora está más claro. Y va a la masa G401. Una de las condiciones es que el interruptor de inercia de combustible se haya disparado por un golpe, una colisión, o un técnico haya metido la mano y presionado el botón. Uno lo que tiene que es quitar el protector del paral al lado derecho y buscar el componente de interruptor de combustible de inercia
y presionar el botón rojo ese que ustedes ven ahí. Los posibles problemas que puede presentar ese cableado, o sea, el cableado entre el pin conector 433.5 a masa es el siguiente. Si usted lee 12 voltios, está correcto. Si usted lee 0 voltios en el pin 3, está correcto. O sea, en el pin 5 debe medir 12 voltios y en el pin 3 0 voltios. Pero si usted lee menos de 12 voltios, usted tiene un cortocircuito negativo. Pero si usted lee voltaje en el pin 3, algún tipo de voltaje 1.3, 4 voltios, o no lee nada, usted tiene un circuito abierto o un corto positivo. Al lado derecho se ven las indicaciones del diagrama de qué es un corto a negativo, qué es un corto positivo y qué es un circuito sin lectura o circuito abierto. Ahora, si usted quiere activar desde el circuito, desde el conector 433, la bomba eléctrica AFP, usted debe colocar en el riel de presión un manómetro, y con dos cables y el conector 433 desconectado entre el pin 5 y el pin 3, los une y coloca un fusible de protección en caso de que haya corto. El fusible de protección puede ser de 10 amperios. Ok, aquí se ve. Al hacer el puente, usted activa la bomba de combustible. El puente lo hace alimentación directo entre el pin 5 y el pin 4 y la masa entre el pin 2 y el pin 3. Entonces usted ha hecho ahí entre los dos conectores, entre el conector una activación de la bomba de combustible, y el manómetro o el ruido de la bomba, usted escucha el ruido de la bomba y el manómetro le confirma que tiene la presión de riel. Aquí se ve cómo es con otra herramienta. Generalmente hay técnicos o concesionarios o talleres o personas que tienen el Power Pro, que eso es una pinza lógica. Si no tiene Power Pro, cualquier pinza lógica sirve. Yo puse el Power Pro porque es una de las herramientas que más útiles que hay en el diagnóstico de los talleres. El Power Pro tiene su manual de uso, uno lo debe leer y es muy fácil de usar. Aquí, por ejemplo, está conectado para alimentarlo entre positivo y negativo, y él tiene un botón en el centro que lo presiona usted hacia adelante y hacia atrás. Ahí tiene una posición neutra. Cuando lo presiona hacia adelante, lo alimenta. Pero usted al conectar la punta del Power Pro en el pin 4 del conector, usted también va a hacer lo mismo. Va a activar la bomba de combustible. Y en el manómetro, en el riel de combustible en el motor, va a leer la presión y escuchar la bomba de combustible. Esta es otra forma de activar la bomba de combustible y de probar el sistema. En caso de que haya corto, el Power Pro tiene un testigo de color rojo y uno de color verde. Cuando se prende de color rojo, quiere decir que la alimentación está bien. Pero si llega a prenderse el de color verde, puede tener un cortocircuito o una falla de circuito o una falla a la bomba. Esta herramienta muy poquitos talleres y técnicos la tienen, pero es la mejor que hay en el mercado. Aquí la vemos como si estuviéramos aplicando el Power Pro en el conector. Entonces lo que hace es que pones el Power Pro, la punta en el conector desconectado y la bomba se activa. Esta es la manera de hacerlo. Entonces observen la foto. Y la forma más simple de hacerlo es conectando puentes. Aquí vemos los dos puentes de cable. Lo pueden hacer directo así, colocando alimentaciones y masas, o sea, dos pines para alimentación y dos pines para masa en el conector 433. Entonces lo que pasa es que se activa la bomba de combustible
La otra es que usted traiga un cable directo de positivo y lo ponga directo desde la batería, por decir algo. Eso es en caso de que no tengan información de diagrama. Y averigüe cuál es el pin de alimentación. Tiene que averiguar cuál es el pin de alimentación y cuál es el de pin de masa, y el pin de masa lo pone a masa de chasis y el pin de alimentación lo alimenta directo de la batería. Es bueno que tengamos información de cómo usar diagramas de cableado, porque si no lo hacemos así, pues podemos cometer un error. Aquí se observa la bomba de combustible activándose en 50 psi. Generalmente la bomba de combustible debe activarse un poquitico más alta, alrededor de 70 psi. Si la bomba de combustible no llega a 70 psi, hay un problema en la bomba de combustible. Y si alcanza esa presión, la bomba está bien. Esto es lo que hace. Ahora, funcionando en COER, cuando usted tiene funcionando el vehículo con todo conectado, usted monitorea con el escáner o conecta a un voltímetro que tenga lecturas de frecuencia y puede leer las señales de control y de monitoreo. Esas dos, que viene de la PCM al módulo FPDM. Son solamente dos cables que hay que diagnosticar. Hay que hacerlo con este monitoreo, se hace conectado, como acabo de decir. Entonces hay gente que solamente busca la manera de cuál es el pin, conecta por la parte de atrás, y aquí conecta por la parte de atrás también, y pone en marcha el vehículo. Y con un voltímetro, esto no lo estoy mostrando, con un voltímetro lee frecuencia o lee voltaje. Lo que trata de demostrar es que está funcionando el cableado y los componentes bien. La herramienta del escáner es mucho mejor para esto. Esto es lo que estuvo haciendo mostrando en el gráfico anterior. Entonces están los dos pines 1 y 6, y va al conector 175B, ese es el del medio. Entonces la PCM tiene 3 conectores en la Ford 150, aclaro, y uno es motor, engine, es el de medio, perdón. B es chasis, es el del lado derecho, y tiene otro conector que se llama T, que es transmisión, y va al lado izquierdo. Entonces lo que hace es que busca por el pin trasero, busca o lo hace en la PCM, que está más fácil de accesar, o lo hace en el conector del módulo FPDM. Ahora, si usted quiere medir continuidad, como aparece en el letrero amarillo en la parte de abajo, tiene que desconectar ambos conectores y mide el cable entre el pin 6 y el pin 62, y debe medir una continuidad a una resistencia de menor de 5 ohmios. Esto quiere decir que no tiene problemas. Generalmente esos cables miden alrededor de 0.8 a 1 ohmio. A medida que se aumenta la resistencia, indica que el cable está tostado, está quemado. Y cuando pasa de 5 ohmios, es preferible hacer un cambio de cableado. Lo mismo hay que hacerlo con el cable FPM, pin 1 al pin 30. Estas son técnicas de diagnóstico que las estoy explicando en esta demostración, pero si se verifican en el vehículo, ustedes van a encontrar eso. Entonces, como tarea, si alguno puede tener acceso a este tipo de módulo, el Toyota también sirve, el Ford tiene otros vehículos que también lo puede hacer. Pueden hacer ese monitoreo con un voltímetro en ohmios y se van a dar de cuenta que mide menos de 5 ohmios. Esto es lo que sucede en los pines 1 y 6 del conector 433 del módulo FPDM. Lo correcto son 12 voltios y 0 voltios. 5 voltios porque el cable FPC de control funciona con voltaje de referencia. Y el de monitoreo funciona con 12 voltios
Esto porque ya está investigado y ya lo he hecho y ya lo sé. Pero ustedes están recibiendo esta información. El pin 6 de FPC de control hacia la bomba entre el módulo PCM y el módulo FPDM trabaja con señales digitales de 5 voltios. Digitales quiere decir que apagan y encienden en el tiempo. Y el pin 1 FPM trabaja en señal apagado o encendido en condiciones que durante este curso la voy a enseñar, de 0 a 12 voltios. Si está marcando pin 1 5 voltios, tiene un corto. Si está marcando 0, tiene un corto. Si la señal FPC se queda en 0 voltios, tiene un corto negativo a más. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, si la señal FPC de 5 voltios se va a 12, quiere decir que se hizo un corto con positivo. Y puede medir 12 voltios o puede medir diferencial de potencial. Es decir, entre 5 y 12, 5 es mayor que 12 es mayor que 5 y queda la diferencia. Puede estar alrededor de 7 voltios. Esto es lo que yo le comentaba en el primer día de presentación. Esta parece que fuera complicado, pero a medida que vayamos avanzando en el curso, ustedes lo van a comprobar que son 4 o 5 medidas que uno tiene que aprenderse. Entre esas, por eso les muestro este diagrama. Este diagrama usted lo puede ver complicado, pero es de lo más sencillo y lo vamos a seguir trabajando. Ahora, si usted tiene el escáner o tiene un voltímetro en frecuencia, usted va a leer de la PCM la señal FPC en porcentaje. Cuando está menor del 25%, con el escáner usted va a leer ahí que la bomba de combustible y el motor está apagado. Es una señal de apagado. Pero cuando usted mide entre 35 y 50, quiere decir que está funcionando la bomba de combustible. En 37 es una bomba de baja velocidad, un ralentí, y en 47 es un motor que está en aceleración. Entonces trabaja aproximadamente entre 37 a 47 pulsos modulados. Esta es otra unidad de medición que la vamos a seguir trabajando y la voy a seguir explicando. Entonces va a haber aquí un poquitico de ampliación de información. Si alguno tiene ya conocimiento, me lo dice. Y si alguno no tiene conocimiento, la vamos a ampliar y vamos a ponernos todos de acuerdo cómo es que funciona esto. Ahora finalmente, si la señal brinca de 51 a 100%, hasta 75% es una condición de modo de falla, y por encima de 75% es una condición de código de diagnóstico. Entonces, por encima de 75% hay código de diagnóstico, y por encima del 50% la bomba está trabajando forzada. Ok, entonces el diagnóstico aquí es simple y sencillo. Si usted usa un voltímetro, colóquelo en frecuencímetro en el pin 6. Si usted usa un escáner, coloca el PI Data FPDM y usted debe leer entre 37 y 47% de pulsos modulados en coher, o sea, con el motor funcionando, y a medida que usted lo acelera debe variar de 37 a 47%. Si esto está correcto, la PCM y el módulo FPM están correctos. Si no está correcto, usted debe chequear que la señal a la FPDM está llegando correctamente, o es el cableado o es el módulo FPDM. Aquí hay un recordatorio. La FPM, usted puede tener también un voltímetro conectado, un manómetro de presión conectado en el riel de combustible. Ese manómetro le va a marcar una presión, pero también le está indicando que este sistema está trabajando con una señal de presión actual, con una presión de señal objetivo. La presión actual la entrega el sensor de presión de riel, FPR, y la presión objetivo la entrega la PCM. Usted puede seleccionar en los PI datas del escáner estas dos señales y las puede comparar. Deben ser iguales. A veces hay que resetear la memoria CAN y repetir las pruebas, porque cuando existe falla, las memorias de combustible o fuel trim que llaman se saturan.
y uno debe resetear la memoria. Acuérdense que cuando resetea la memoria CAN también va a borrar los códigos de falla. Algunos modelos más modernos, estos códigos de falla son persistentes y hasta que no se corrige la señal se mantienen. Entonces debe tener cuidado cuando haga esto de resetear la memoria CAN. Ok, entonces la herramienta más importante fuera del voltímetro y la pinza lógica es el escáner. Entonces aquí estoy presentando dos escáneres, dos software, el IDS de Ford y el TouchStream de Toyota. Hay otros, todos son muy buenos. Generalmente cuando uno trabaja por marca, uno debe tener el software de la marca, pero cuando trabaja multimarca uno debe conseguir un software que haga cobertura de nivel 5 por ahí, que sea que tenga mucha información de datas y de comandos de activación. Esta es la manera de uno poder resolver problemas con rapidez. Pero cuando no se tiene, usted debe recurrir al simple tester de 30.000 pesos que venden en el mercado, que también sirve para esto. Yo voy a hablar un poquitico sobre esto más adelante en el curso. Ok, muchas gracias por la atención.